Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dergal Talks, pues año nuevo, dinámicas nuevas. Estamos estrenando esta sección que se llama Agree to Disagree. Aquí tengo a dos grandes expertos que son mis invitados en Dergal Talks y que les quiero presentar para que hagamos un debate de algunas ideas que les voy a soltar por ahí para que ellos me digan si están de acuerdo o en desacuerdo y que se arme un debate aquí, una dinámica rica entre nosotros. Con nosotros está Owen Oliva y está Edmundo Alcázar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿Están listos, chicos? Listo. Agree. Eso, me parece muy bien. Pues vamos a empezar con algo así como para romper el hielo. Una así sencillita, pero que yo creo que genera controversia. Pizza con piña o sin piña. Ah, mira, los tres queremos la piña, muy bien. Aquí no hay discusión. Yo creí que iba a generar más controversia. No somos italianos. Podemos hacer lo que queramos. Excelente. ¿Tú qué opinas? Me gusta. Sí, me encanta Sí, la piña. Nunca. excelente. Eso me encanta. Ahora sí, ya entrando un poco más a cosas más de liderazgo. Hitler fue líder. Gandhi fue líder. ¿Los dos fueron líderes o no? Los dos fueron líderes. Cuénteme, ¿en qué cambió un poco el liderazgo, el enfoque? ¿Qué opina? Mira, yo creo que definitivamente los dos tenían claro un objetivo a cuál llegar, tenían muy claras sus audiencias, estamos hablando que ambos con diferentes técnicas, grandes comunicadores. Para mí la gran diferencia era lo que querían construir y lo que iban a hacer costara, en el caso de Hitler, lo que costara, o pasando por encima de quien pudiera pasar, versus el mensaje de Gandhi, que era un mensaje más universal en construir. Entonces, definitivamente yo creo que ambos grandes líderes, definitivamente los resultados muy diferentes. Sí, el enfoque. Finalmente, ambos movieron masas, pero el enfoque fue muy distinto. Sí, yo concuerdo. O sea, creo que el enfoque es lo que hace la diferencia, ¿no? Y también creo que es un ejemplo claro de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, cuando enfocas hacia lo positivo, pues puedes obtener muy buenos resultados, pero también cuando enfocas a lo negativo, pues quizá vas a obtener el resultado, pero algo malo va a haber en el camino que tarde o temprano va a salir, ¿no? Pero bueno, sin lugar a duda, los dos grandes líderes. Exacto, muy bien. Pues vamos con una más. Estamos siendo muy condescendientes, ¿no? Y haya discusión, me parece excelente. Es que es año nuevo. Exacto. Vida nueva, estamos siendo muy asertivos en la comunicación. A ver, ¿el fracaso enseña más que el éxito? ¿Agree o disagree? Muy bien, los dos están de acuerdo. Cuéntenme, ¿por qué consideran que el fracaso enseña más que el éxito? Yo sí creo que el fracaso enseña mucho más porque es cuando no estás en una zona positiva, ¿no? Sino el fracaso implica que te caíste, que tuviste que sufrir un poco, que tuviste que, fallar y un poco ver qué hiciste bien y qué hiciste mal, lo cual implica un raciocinio del por qué fallaste o por qué estás en esa situación. Y eso hace que, pues, obviamente te deje un aprendizaje mucho mayor al éxito. Digo, el éxito al final del día lo disfrutas, es muy padre, pero no te hace pensar tanto ni te hace sufrir, ¿no? Cuando alguien sufre, creo que es también cuando se le remueve el interior y hace que accione de manera distinta, hacia el futuro. Exacto, muy bien. Yo estoy de acuerdo. Ahora, creo que tanto el éxito como el fracaso te pueden enseñar Sí, enormemente. Creo que la diferencia, y justo está en lo que mencionas, es en ese periodo de aprendizaje que como tal el fracaso te da. Porque muchas veces por costumbre cuando triunfamos, celebramos, compartimos, y creo que muchas veces nos hacemos la pregunta de qué específicamente de todo lo que hicimos fue lo que funcionó. sí. Cuando fracasas, por el contrario, no hay mucho que celebrar y hay una etapa de mucho aprendizaje donde normalmente vas a entender cuáles fueron los gaps, qué no se hizo bien, qué no conectó. Y ese mood de aprendizaje que justo mencionabas es el que de alguna forma te termina dando grandes aprendizajes. Entonces, como tal, definitivamente yo creo que por costumbre
terminamos aprendiendo más de los fracasos, pero podríamos aprender tanto o más de los triunfos. Exacto. Hablando de aprendizajes, uno más. A ver si es el último. Si me da para más, pues seguimos aquí hasta que no cambie. Hasta que salga un rojo y un verde. Quiero que haya controversia. No. Hablando de aprendizajes, se aprende más de las personas que de los libros. ¿De acuerdo que de las personas? Perfecto. ¿Por qué? Cuenten. Mira, yo creo que uno aprende muchísimo por observación. A mí me impresiona, y yo siempre lo digo, a mí una de las personas que más me forjó el carácter fue mi abuelita. Y yo no me di cuenta de todo lo que ella me había enseñado hasta que llegué a una etapa adulta donde incluso ella tenía años de haber muerto. Y es impresionante ahora que mis hijos ya son jóvenes adultos, aprendieron por observación muchas cosas buenas o malas, Claro. pero al final terminaron aprendiendo por observación versus lo que uno les decía o lo que tenían que leer. Entonces, definitivamente te cultivas mucho con los libros, aprendes muchísimo, pero es impresionante todas aquellas cosas que no tenemos conciencia que aprendemos por observación. Exacto. Sí, yo coincido. Digo, también al final del día no podemos perder de vista que detrás de un libro hay una persona, ¿no? Entonces, creo que justamente el que alguien se mueva, accione algo, deja o puede dejar una huella mucho más grande a leerlo, porque a veces al leerlo te cultivas, sí, pero puedes olvidarlo o no puedes ponerlo en práctica y entonces de nada te sirvió. Pero cuando algo lo estás viendo y ves que le funciona y te marca, o sea, creo que tiene un impacto muchísimo mayor a simplemente verlo en un libro. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad creo que en general pues se aprende mucho de la interacción de la sociedad, de las personas, ¿no? Y por último, ahora sí, prometo que ahora sí es la última. La suerte influye en el éxito. ¿Agree o disagree? Muy bien. ¿Por qué? A ver, yo creo que, o sea, personalmente no creo en la suerte. O sea, creo que todo mundo, bueno, creo en Dios. Entonces sí creo que Dios tiene un plan para todos y quizá eso hace que te coloque en la situación a veces un poco favorable para estar, ¿no? Pero sin lugar a duda, creo que si tu trabajo, tu esfuerzo o no estás preparado en el momento indicado, en la situación indicada, aunque estés ahí, pues no va a ser, ¿no? Un poco este refrán popular de cuando te toca y cuando no te toca, pues, aunque te pongas, no es para ti. Entonces, creo que el éxito es a través de los hábitos, a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de la preparación. Y la suerte, yo no creo en la suerte, yo creo que es Dios. Pero cuando estás bien, creo que se va. Excelente. ¿Y Claro. por qué? Mira, Sí. yo creo que primero estrenando esta sección está muy buena porque aquí es donde empieza. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo en el punto en que alguien que se prepara, planifica, crea todas las condiciones, definitivamente la mayoría de veces va a tener más éxito que si se echara a esperar a que las cosas le salieran bien sin la preparación debida. Ahí estoy completamente de acuerdo. La suerte no puede sustituir o las condiciones no pueden sustituir la buena preparación. Lo que sí creo es que normalmente lo que conocemos como suerte es una combinación de elementos que no necesariamente controlamos. Y muchas veces elementos que no controlamos se alinean en lo que buscamos o no se alinean. Por ponerte un ejemplo, si tú vendes un producto para cuando hace calor y te preparaste perfectamente, pero entra un frente frío cuando mandaste los inventarios, podrías catalogar esa temporada como un fracaso. Claro. O si hay ciertos elementos, entra un frente de calor, dices, wow, fuimos rotundamente exitosos. Pero realmente yo creo que, y estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que a qué llamamos suerte. A todos aquellos factores que no están en nuestro control, si se alinean o no se alinean con lo que nosotros estamos buscando lograr. Entonces yo sí creo que lo que comúnmente se conoce como suerte te puede dar ese empujoncito o esa zancadilla en la última línea. O sea, ahora, no debería ser la suerte todo el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, Vamos a apostarle a eso. Y ahí yo nomás agregaría un poco, digo, yo he visto muchos ejemplos o casos en donde
efectivamente, ese factor no depende de ti, pero la forma en la que lo solucionas Claro. puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, pues sí, a veces quizá, como dices, le llamamos suerte a eso, pero quizás sea una oportunidad o una puerta que se está abriendo, que ahí es donde digo, si tú estás preparado y tú puedes resolver y ves la oportunidad como oportunidad y no como, ay, qué mala suerte, ya mejor me tiro Claro. y ya no hago nada, pues puede salir algo bueno. Entonces, yo por eso creo que es la suerte. Sí, es también cómo reaccionas ante esos factores que no están en tu control. Y entonces, finalmente, también eso te da el éxito, el reaccionar ante esos elementos que no pudiste controlar, pero el poder sobreponerte. Pues listo, pues muchas gracias, Edmundo Owen, por esta sección que estamos estrenando con ustedes, padrinos de lujo, y estrenando este nuevo año con grandes, grandes líderes. Muchas gracias. No, hombre, un Gracias a ti, gusto. Carlos. Un Y gusto estar feliz año aquí. nuevo a todos. Feliz año, ¿no? Gracias. Perfecto.